Hola, ¿cómo están? Soy Mar, canal Mar Sin Filtros. Les voy a dejar a continuación un video de un webinar que tuvimos el día de ayer, donde justamente estuvimos platicando sobre los tránsitos que están ocurriendo para este fin de año. Ojalá les agrade y puedan aprender sobre la información que di el día de ayer. Un beso de corazón a corazón. Me gustaría comenzar dándoles la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita pues seguramente se van a ir conectando más personas. Les platico un poco de dónde sale el tema de este webinar. Ivette, que seguramente no va a tardar en conectarse, trae a su papá un poco malito y me escribió que puede que llegue un poco tarde. Tiene un grupo que se llama Despertar de Conciencia. Y le hice su carta astral hace un par de semanas y le expliqué un poco cómo venían los tránsitos para su carta y surgió de ahí justamente la inquietud si podía hacer esta plática, ¿no? Y pues así es como sale el tema y platicar un poco de dónde venimos y un poco hacia dónde vamos y cómo podemos aprovechar las energías que estamos viviendo, que obviamente no son nada sencillas, pero que si por otro lado las vemos pueden ser muy enriquecedoras, ¿no? Primero que nada, bueno, la saludo y los saludo a todos, qué bueno que están aquí. ¿Cómo se sienten? Me gustaría un poco escuchar cómo se sienten, qué esperan, si hay algo que les gustaría que nos enfoquemos un poco más en la plática. En cualquier momento pueden interrumpirme para hacer cualquier tipo de pregunta que tengan. Siéntanse en completa libertad de hacerlo. Y pues justamente esto, ¿no? Tener esta charla, no me gustaría monopolizar completamente el micrófono y que me puedan dar sus inquietudes y que podamos hacer una retroalimentación, porque realmente creo que lo más útil se construye en equipo. Y entonces, a final de cuentas, que estemos aquí no es una casualidad, la gente que se está conectando no es una casualidad, y seguramente vamos a poder hacer una reunión que nos apapache el alma, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿a quién le gustaría empezar? Me gustaría, bueno, empezar con la que tengo, que es más lejos. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chula, súper bien. Feliz de estar aquí contigo, compartiendo a la distancia desde acá de Estados Unidos. Contenta. Y veo que Gaby está por ahí también. Y la saludo a todas. Ah, muy bien. Muy bien. Pues, ¿alguien más les gustaría comentar algo antes de que empecemos? Ok, bueno, pues entonces damos inicio. Perdón, yo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, hermosa, aquí estoy. Gracias por la invitación. Y bueno, ya sabes, aquí estamos a tus órdenes, bonita. Muy bien, muchas gracias. Erika, hola, hermosa. Hola, chula. Muy bien. Gusto en saludarlas. Un beso para todos los que están aquí. Voy a comenzar un poco, no es un secreto para nadie, evidentemente, que estamos en tiempos de cambio. Lo que sí me gustaría es darles un poco el preámbulo en cuanto a astrológicamente cómo se explica el tema que estamos viviendo, ¿no? Tenemos a los planetas, hay planetas que son de tránsito rápido y hay planetas que son de tránsito lento. Los planetas que son de tránsito lento generalmente afectan al colectivo y obviamente también nos afectan de manera individual. Y es importante conocer justamente cómo se encuentran las energías para poder aprovechar como ese flow que nos dan y poderlo integrar en nuestras vidas y vivirlo de una manera muchísimo más amable y con menos violencia interior y con menos a veces estos sentimientos que se nos generan de ansiedad y este tipo de cuestiones. Y entonces, bueno, vamos a empezar platicando. Les quiero platicar primero que venimos de un tema complejo, ¿no? Y todavía estamos ahí. Actualmente existen 3 planetas que son planetas lentos, que es, me voy a ir de atrás para adelante. Está Plutón, está Júpiter y está Saturno en Capricornio. ¿Esto qué significa? Para empezar, que estos 3 planetas estén juntos
hace cientos de años que no estaban. Júpiter y Saturno cada 20 años se unen, pero el hecho que Plutón esté con ellos es un tema algo inédito para nuestra generación y también para muchas anteriores. Les voy a platicar un poco por si no conocen. Plutón es el planeta del poder y el planeta de la transformación completa. No por nada rige al signo de Escorpio. Es el planeta de la transformación y que viene a generar los grandes cambios en la humanidad, ¿no? Entonces, si en este momento se encuentra sobre Capricornio, Capricornio representa todo lo que tiene que ver con estructuras. Entonces, imagínense estructuras, gobierno, cómo están constituidas economías, bancos, toda esta parte de lo rígido, rige también el esqueleto, hagamos esa analogía. Capricornio es justo nuestro esqueleto y justo a la vez es lo que da estructura a la afuera. Entonces, que pase Plutón por ahí es como si llegara esta máquina que viene a demoler completamente el edificio para formar uno nuevo. Y entonces en conjunción con Júpiter y con Saturno, ¿qué significa esto? Júpiter es el planeta de la expansión, es el planeta conocido como el planeta de la fortuna, lo cual pudiera indicar que es un aspecto muy positivo y lo es. Sin embargo, mezclado con Saturno, Saturno es el planeta que da orden, justamente estructura, y es como el nuevo constructor, es el arquitecto que pone los planos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una energía de expansión, pero por otro lado tenemos una energía de contracción y tenemos al demoledor. Los tres juntos en Capricornio. Todas las personas identifican su signo solar y no se dan cuenta que a final de cuentas todos somos todos en una área diferente de nuestras vidas. Nosotros, la ruleta del signo zodiacal, que seguramente la han visto, es una ruleta. Bueno, no es una ruleta, es un círculo propiamente, donde se divide en 12 casas. Cada una de esas casas es ocupada por un signo y gobierna una parte de la vida de las personas. Entonces, a final de cuentas, todos en cierto lugar tenemos a Capricornio, todos en cierto lugar tenemos a Leo, todos tenemos a Virgo. Entonces, a final de cuentas, nuestro signo solar es muy importante, pero también es importante analizar en lo particular donde tenemos, en este caso en que estamos platicando, justamente a Capricornio. ¿Por qué? Porque es el área de nuestra vida que está más sacudida, ¿no? Entonces, todo este tema de cambio de estructuras viene arrastrándose desde 2017, inicios de 2018, y viene con muchísima fuerza. Evidentemente, cobró más fuerza cuando llegó Júpiter y cuando se unió Plutón en este baile, ¿no? Que hace que justamente se venga esta renovación completa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo justamente que el mundo va a cambiar y va a ser otro completamente distinto. ¿Y por qué? Venimos saliendo de una era que es la era de Piscis, ¿no? Y estamos entrando a la era de Acuario. Pero a final de cuentas, para poder entrar a esta nueva era con lo que su energía rige, que a final de cuentas es un gran despertar de conciencia colectivo, tiene forzosamente que haber una destrucción de lo que está. Y muchas veces la destrucción nos asusta, ¿no? Porque es lo desconocido, es lo nuevo, es lo que nosotros no tenemos detectado de inicio como lo habitual, y entonces pues eso nos da miedo, ¿no? Y este mismo miedo hace que entremos en ciertos pánicos, y más que Plutón, además de ser el demoledor, es el que saca toda la parte que viene en nuestro inconsciente, y entonces nos enfrenta a nuestros propios miedos. ¿Y en dónde está? Justamente en la parte central de nuestra carta que nos da cierta estructura, ¿no? Yo les puedo platicar un poco a título personal. Yo tengo a Capricornio como ascendente, es decir, es como me veo yo a mí misma y como me percibe el mundo, y es una realidad. De 2017 a la fecha ha cambiado muchísimo la manera en la que yo me percibo y en la que el mundo me percibe. Y cambié de profesión, me enfoqué en estos temas, que es algo que me apasionaba muchísimo, pero que justamente no me animaba a decir, y que los estudiaba un poco
en el closet, ¿no? Como porque yo decía, no, como abogada, justamente la estructura, la rigidez, me voy a aventar en este tipo de cosas. Y justamente este flow y esta conciencia de estos cambios me llevó a decir, voy a vibrar con esta parte de mí que tenía negada, que está viniendo a demoler, me tocó mi puerta y me dijo, o me abres o tiro el edificio, por favor salte. Y entonces me hizo reconfigurar completamente mi personalidad, ¿no? Y entonces así nos podemos ir con cada una de ustedes en donde tenga su Capricornio, ¿no? Si lo tienes en tu casa 2, que sería el tema de la parte material, si lo tienes en la parte 3, en cómo te comunicas, la parte 4, la estructura de tu familia, la parte 5, el cómo educas a tus hijos, cómo arrancas nuevos proyectos, la parte 6, que tiene que ver con temas de trabajo y de salud. En la parte 7, bueno, ahorita les digo partes, pero son casas, ¿no? En la casa 7, que pudiera ser tus sociedades, relaciones a largo plazo. La casa 8, la que tiene que ver con los traumas, con el sexo, con impuestos, con el manejo del dinero de los otros. Y entonces así nos podemos ir viendo en cada área de nuestras vidas dónde está ese Capricornio y cómo nos influye. Entonces, a todo esto que se ha estado viviendo, el tema de la pandemia, justamente yo escuché a un astrólogo en diciembre, a principios de diciembre del año pasado, y él decía, no podemos saber a ciencia cierta cómo se van a dar los cambios, porque obviamente todo esto es nuevo para todos. Lo que sabemos es que va a pasar algo grande que haga justamente que cambie nuestro concepto de realidad, ¿no? Y él además decía que justamente venía de China porque ahí iba a ser el eclipse y bueno, pues tal cual lo vimos venir y pues de dónde vino justamente todo el tema de la pandemia, precisamente de China. Obviamente a todos nos ha impactado de manera distinta, pero acaba de pasar la parte más tranquila del año. Viene la parte más retadora. Y por decir retadora no quiero causar pánico ni nada por el estilo, simplemente es comprender que viene la parte que nos va a permitir nuestra mayor evolución y que justamente salga de nosotros la mejor versión de nosotros mismos como individuos, pero también como colectivo. Nada más que a veces, obviamente, pues esta evolución puede ser voluntaria, puede ser obligada, ¿no? Y entonces, justamente, el tema de esta charla es para que fluyamos y sea lo más voluntaria posible y sea de la manera más amorosa posible, ¿no? Aries, Marte acaba de entrar en Aries. Marte es el planeta de la acción, es el planeta que se avienta, es el planeta que a veces tenemos muy estigmatizado pensando que es el planeta de la violencia. Sin embargo, a final de cuentas, es el planeta que nos da justamente la defensa de nuestra individualidad, es el planeta que nos ayuda a nacer. O sea, cuando un niño nace, rompe la placenta, sale con esa energía y necesita de Marte para nacer, ¿no? Y entonces Marte es vida, y Marte, pues ahora en estos tiempos está súper satanizado porque pues obviamente lo identificamos con toda la parte negativa de lo que es un guerrero, cuando un guerrero a final de cuentas es un héroe, ¿no? Y justamente en esta época, que fue a finales de junio y todo lo que resta del año, Marte está en Aries, que está en su casa. Aries es regido por Marte y eso sería algo lindo y sería pues una energía muy positiva que nos daría un impulso muy grande para justamente alcanzar nuestras metas y nuestros anhelos. Sin embargo, hay un tema, y es que justamente donde está Marte, que es en Aries, también está Quirón y está Lilith. ¿Y esto qué significa? Bueno, para empezar voy a empezar por Lilith. Lilith es la rebelde, ¿no? Entonces te da esta vena rebelde por un lado, y por otro lado, Quirón es la herida que tenemos. Entonces, es esa herida profunda que tenemos en el alma, que cada quien tiene una diferente, pero que nos cuesta muchísimo trabajo sanar, porque es parte justamente de nuestra chamba en esta vida, ¿no? Entonces imagínense que está Marte en Aries, pero que
con toda esta pasión, aventarse hacia lo nuevo, lanzarse, con todo, está tocando la herida. Entonces, es donde se vuelve un poco complejo y es donde tenemos que entender que esta energía que pudiera ser afuera, así como el niño que nace y sale de la placenta y nace, ¿no? Y rompe con la madre y se hace otro ser. Al estar tocando con Quirón, nos está hablando que tenemos que hacer un ejercicio hacia el adentro. Es decir, a contactar con esta herida, con este dolor, con este niño herido, que en muchas ocasiones hemos dejado a un lado y que nos va a estar doliendo. Y que eso evidentemente con un Marte, pues nos puede poner en punto de ebullición, ¿no? Y nos puede poner un poco rudos y tenemos que entender cuántas veces no hemos sido rudos con nosotros mismos y entender que estamos siendo rudos con los demás por ese mismo reflejo que tenemos de lo que estamos haciendo hacia el otro, es parte de lo que nos estamos haciendo hacia nosotros mismos. Entonces, si me dijeran cuál sería el mayor consejo que yo pudiera dar en materia astrológica, aprovechando toda esta energía, es sanarnos y aprovechar toda esta energía de Marte para ir hacia adentro, mirarnos, observarnos, pensar qué es lo que nos está doliendo tanto y poderlo trabajar y poderlo así trascender y evolucionar, ¿no? Entonces, esto obviamente nos está afectando así de manera individual, pero ahora vamos al colectivo. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Vamos a empezar a ver, pues, revueltas, violencia, manifestaciones, accidentes, porque obviamente es justamente toda esta energía que la gente no está pudiendo canalizar. Entonces, también parte de mis recomendaciones, tengan cuidado, sean precavidos, precavidas, y hagamos las cosas tratando de poner el ojo en el amor, ¿no? Y decir, sí me duele, sí está aquí, sí lo siento, pero aunque mi energía está para ir a la afuera y ser el guerrero y echarme la batalla, es darme cuenta que la batalla es conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Y entonces, eso a veces es lo más complejo, porque lo más fácil es pelearte con el afuera, pero cuando te das cuenta que la pelea real es con el adentro, yo me acuerdo una de las veces que empecé a trabajar esta parte, yo le decía a mi terapeuta, le decía, ay sí, y entonces ahora que ni modo que yo me peleé sola, ¿cómo llevo esta energía para trabajar esta guerrera que tengo adentro, que está herida y que pueda permitirme sanar cuando lo normal es que esa energía va afuera? Entonces ahí es donde vamos a encontrar la chamba. ¿Y dónde vamos a encontrar nuestras herramientas? Precisamente en la carta astral que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en una energía diferente y porque la energía que cada uno es diferente, que cada uno tiene es diferente. Entonces, por lo tanto, las batallas de cada uno son distintas y las herramientas también son diferentes, ¿no? Pero es el contexto global que sí vamos a poder estar mirando de una manera muy clara, justamente es toda esta violencia de la afuera que nos va a estar hablando mucho justamente de esta violencia de la adentro. Y entonces, por si fuera poco, ¿no? Con toda esta época de cambios y evolución completa, ¿no? Tenemos todavía Marte, generalmente dura 2 meses por signo, sin embargo, es una ocasión también especial. Ahora resulta que Marte va a estar 6 meses justamente en Aries, sale hasta enero, el 5 o 6 de enero del 2021. Entonces, pues es una época muy larga donde nos va a permitir justamente lograr esta transformación y darnos cuenta que estamos siendo justamente como el vidrio, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé, los que no sean de Jalisco, pero aquí en Jalisco vas mucho a Tonalá a comprar vidrio soplado y ves en algunos talleres cómo justamente trabajan el vidrio, ¿no? Y entonces esa a función de fuego. Entonces, a veces tenemos la idea de que el crecimiento personal es como
tomarnos de la mano y cantar todos juntos en el Valle de las Rosas y ver se puede decir que sería un proceso pensado muy pisciano, ¿no? Que sería cuando la realidad es que no, pues la verdad es que el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, pues muchas veces es como justamente el taller del vidrio soplado o el taller del orfebre, donde es en función a golpe, martillo y un poco de fuego. Y de verdad no es en un afán de ser alarmista, sino justamente para que podamos identificar todos estos procesos y podamos identificarlos en nosotros, ¿no? Y en el otro. Y justamente procurar ser muy comprensivos, que cuando veamos algo en el afuera, indica que es algo que tenemos en el adentro, ¿no? Entonces funciona mucho como lo que te choca, te checa. Y vamos a estar viendo mucho que nos choca, justamente porque la tarea de cerrar este 2020 es que no seamos los mismos. Y es que demos el paso a ser esa nueva versión de nosotros mismos. Este 2020, estoy ahorita justamente haciendo el guión para el nuevo video que voy a sacar, y empezaba diciendo que este 2020 era un 2020 para héroes, y para que un héroe pueda existir tiene que haber un dragón, ¿no? Y el héroe se enfrenta al dragón. Entonces, pues es momento de enfrentarnos a nuestros propios dragones, justamente enfrentarnos a nuestros propios miedos. Plutón también tiende mucho a justamente sacarnos todas estas ansiedades, a veces hasta ciertas paranoias, y es precisamente ver e identificar eso que estamos sintiendo para poderlo trabajar. Entonces, mis recomendaciones para todo lo que queda del 2020 es trabajar en nosotros mismos, cuidar mucho con qué alimentamos, no solamente nuestro cuerpo en un tema de subir defensas, sino también nuestro intelecto y nuestra alma, cuidar mucho esa higiene mental de las noticias que vemos, de las personas a las que nos allegamos, de los hábitos que tenemos tanto en el afuera como en el adentro, porque es un momento de trabajar mucho el adentro. Y la mejor manera de hacerlo es justamente a través de no solamente ese mirar, lo primero es mirar, ¿no? O sea, y decir, ok, estoy reconociendo, esto me está doliendo, esto no me está gustando, estoy teniendo miedo con esto se está viniendo, veo la ola, Dios mío, que siento que voy a entrar, es tsunami, no, es una olita. Es como identificar justamente toda esta parte, pero la segunda es, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Y cómo voy a manejar esa información? ¿No? Y entonces es justo ahí donde podemos utilizar estas herramientas maravillosas que son meditación, justamente una sesión con, si tienen un astróloga de cabecera, si no, por favor, con mucho gusto saquen una cita conmigo para que platiquemos justo esta parte, cómo les está afectando los tránsitos en su vida particular y cómo pueden llegar a entender exactamente las cuestiones que tienen que trabajar. Yoga, ser flexibles y reconocer mucho esta parte del niño herido, porque va a ser una chamba que de verdad, si normalmente puede llevarnos años sanar nuestro niño herido, vamos a tener como una clase intensiva de 6 meses, donde todos los días vamos a estarnos viendo enfrentados y por lo tanto vamos a estar sanando. Entonces, la buena noticia de este 2020 es que no vamos a ser los mismos que iniciamos, ¿no? Eso como número 1, y en un aspecto súper positivo. Y también otra buena noticia es que nuestro entorno no va a ser lo que nosotros pensábamos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que nos vamos a empoderar o estamos llamados justamente con todo este proceso a empoderarnos y a darnos cuenta que si nosotros estábamos depositando toda esta seguridad en el afuera, ¿no? En tener el trabajo fulanito de tal, en que me dieran la renta de la casa fulanita, en que tenía esta relación de tantos años, en lo que yo tenía concebida
como mi vida y como lo que era y daba por sentado y ahí ponía mi seguridad, y esas cosas van cambiando, es justamente para darnos cuenta que nuestra verdadera seguridad radica solamente en nosotros mismos y en precisamente en darnos cuenta que no tenemos el control de nada de lo que está a nuestro alrededor y que lo único que podemos hacer es justamente darnos cuenta que estamos adentro del océano y que tenemos que fluir con la marea y que está este factor importantísimo. No quiero que malinterpreten con que no tenemos una voluntad y entonces somos como especie de esclavos de los astros, porque no es así, somos creadores de nuestra realidad, pero es justamente aprovechar la ola para llegar hacia donde nuestra alma decidió que tenía que llegar en este viaje, ¿no? Y justamente aprovechar este viaje para acercarnos más a este fin evolucionado y a esta mejor versión de nosotros mismos que estamos llamados a ser. Agosto se viene también bastante pesado con cuadraturas. Las cuadraturas indican justamente energías que se contraponen unas con otras y al hacer choques generan en nosotros pues ciertas confusiones, ciertas frustraciones. Igual está septiembre. Octubre está pesadísimo para todos los que estén conectados, que sean Capricornio, Cáncer, Libra y Aries, son los más llamados a evolucionar, los que están aquí, y obviamente todos somos parte de esto en un área de nuestra vida, pero a estos 4 que tengan luna, ascendente o signo solar, los voy a repetir, es Capricornio, Cáncer, Libra y Aries, aguas, porque las pruebas se vienen muy sabrosas y justamente es con esta finalidad de que están llamados o que estamos llamados todos, viendo en dónde está nuestra carta, a evolucionar en esas áreas en particular, ¿no? Y bueno, pues yo qué les puedo decir, yo tengo ascendente en Capricornio, entonces pues estoy justamente en este movimiento, como seguramente muchos de aquí y todos los que están conectados, no es una casualidad, es justamente porque se encuentran en estos cambios. Y es esa parte, mirar y darnos cuenta el por qué y el para qué, y darnos cuenta que a veces no somos dueños de los cómo, ¿no? Ayer estaba justamente platicando con una muy buena amiga y me decía eso, me decía, es que parte de tu chamba es que la gente se concientice que muchas veces la gente quiere controlar el cómo voy a llegar, ¿no? Tú sabes a dónde vas, pero el cómo va a ir, la ola misma te va a ir ayudando y te va a llevar, o puede ser que en el camino te haga darte cuenta que, ¿qué crees? Pues que realmente tú pensabas que tu destino era ir a Mazamitla, pero resulta que no era Mazamitla, era llevarte a Tailandia y te va a llevar y vas a descubrir que te fue mejor de lo que habías pensado, pero evidentemente pues fue un camino más largo y un proceso que tal vez ni siquiera tenías pensado y que como posiblemente no lo tenías pensado, te generó pues cierta incertidumbre y sobre todo a los signos que somos luego más cabezones, me incluyo en ellos, pues nos genera como bastante estrés, ¿no? Como ese justamente el aprender a soltar. O por ejemplo, hoy platicaba justo con un maestro y me decía, porque yo le digo, es que lo mejor que podemos hacer es fluir. Y me decía, sí, pero ¿y cómo fluyes, no? Y entonces es justamente eso, el darnos cuenta que no tenemos un control literal, como un control remoto, no contamos con ese control remoto sobre nuestras vidas. No sé si recuerdan esta película de Adam Sandler, que la verdad se me hace medio mala, pero tiene un muy buen mensaje, y es justamente soltar el control y disfrutar el aquí y el ahora, y disfrutar de estos cambios y de todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, ya estoy viendo aquí los comentarios, sale diciendo, Aries, no, por favor, más, sí, sí, todavía hay más. Entonces, la realidad es que sí, pues se nos vienen todavía más cambios, y que tengamos en cuenta eso, que son a final de cuentas para bien y para justamente lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos como individuos y como colectividad, y justamente para despertar en esta era de Acuario,
que va a tomar años llegar ahí, evidentemente. Digo, ahorita estamos en lo más pesado. Si quieren como la buena noticia, porque me da risa, me ha pasado últimamente en consulta que llega gente y me dice, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Es como de las primeras preguntas. ¿Y cuándo voy a dejar de sentir todo esto que me está pasando? Y la respuesta, siendo súper fríos, es que si no lo trabajas nunca, ¿no? Porque si la vida te está enfrentando y te lo está mostrando ahorita, es porque lo tienes que trabajar. Y entonces, si tú no haces tu chamba, pues la vida, lo que te está poniendo en este periodo, ¿qué crees? Pues es como un examen que no pasaste y una materia que vas a tener que repetir, que si la reprobaste te fuiste al extraordinario, y que si la reprobaste te vas a regularización, y que si la vuelves a reprobar, pues vuelves a cursar el año. Entonces, estamos en un momento de prueba donde lo único que nos queda es estudiar. ¿Y cómo podemos estudiar? Precisamente haciendo lo que nos toca. ¿Y qué es eso? Enfrentándonos a la prueba que nos está tocando vivir, ¿no? Y entonces, bueno, la parte más pesada de estos exámenes en los que estamos terminan en marzo de 2021. La parte más ruda termina ya justamente, nos da un descanso un poquito de menos cambios en enero, el 5 de enero ya vamos a empezar como a integrar todo esto que está pasando y decir, ok, ya estoy empezando a respirar y a ver justamente todo lo que he crecido y todo lo que me ha dado esta maravillosa oportunidad que estoy viviendo. Pero es justo esa parte, ¿no? El darnos cuenta que no tenemos que pensar en cuándo va a pasar todo esto, sino el entender que todo esto nos está pasando justamente para aunque valga la redundancia, para qué, ¿no? ¿Para qué nos está pasando todo esto? ¿Y cómo voy a salir de todo esto con todas estas pruebas y enfrentarme al dragón? ¿Y cómo va a permitirme evolucionar? Porque efectivamente, ¿no? Todos en algún momento de la vida hemos tenido momentos muy tranquilos donde el mar es casi transparente, como cuando vas a Cancún y no hay ni una ola ni nada. Pero la realidad es que todos esos procesos de disfrute, pues, hacen que echemos mucho concha, ¿no? Y que luego no avancemos y nos quedemos simplemente disfrutando de la vista. Y cuando son todos estos procesos que pueden llegar a ser tan fuertes, justamente hacen que crezcamos y salgan nuestras mejores versiones, que van a seguir saliendo hasta el día en que nos muramos, ¿no? Porque a final de cuentas es vida, y cuando hay vida hay chamba, y es justamente aprender ese proceso. Entonces, sí, aquí está diciendo Amada Almendra, efectivamente, cursa la misma lección hasta que aprendes. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Ok, a ver, déjenme ver los comentarios. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. De hecho, me gustaría soltar un poco el micrófono, y si alguien tiene alguna pregunta que con mucho gusto sienta que puede hacerlo. Les dije que no quería ser como la tomadora completa de la palabra, sino justamente platicar y que me dieran pues que me dijeran alguna duda que tengan, algún comentario que quisieran hacer justo de lo que están viviendo, y si puedo auxiliarles, pues adelante. ¿Alguna pregunta que tengan? Está Amanda levantando la mano. A ver, ok, a ver, bien, Amada, ahí es que no veo. ¿Pueden quitarle el silencio del micro y preguntar, porfa? Porque no alcanzo a verlos a todos. Bueno, no es como tal una pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por la invitación, Marisol, me da mucho gusto verte fluir, precisamente. Encantada de estar aquí. Creo que el tema está maravilloso y tienes total razón en decir que es un tiempo justo de aprendizaje, de renovación, de trascendencia, y que definitivamente todos estamos, bueno, quienes ya nos dimos cuenta, ya estamos lidiando estas batallas con nuestros propios dragones o demonios, como le quieras llamar. y me encanta que a través de este Zoom
se abra esta información, creo que necesaria para quienes tenemos el compromiso del trabajo personal y me encanta que lo estás haciendo, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, es un año de muchos retos y me encanta que estés abriendo el saber para muchas gentes que aún no se han dado cuenta y que a lo mejor están desde el qué difícil o por qué todo esto, si es un castigo, y en realidad yo creo que es una oportunidad para trabajar y para aprender y para dar nuestra mejor versión. Quiero robar el micrófono. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Alguien que tenga alguna duda de algún tránsito en específico, de algo que tenga que ver con su carta. Yo tengo un comentario. Ajá. Y que ya lo pasé, como sanar la niña herida. Yo de aquí de Estados Unidos viajé a México para simplemente poder ver a mi mamá a la cara, decirle que la amo, decirle que la perdonaba, que sanar a mi niña. Entonces me tocó ir a México y hacerlo. Yo sé que lo podía hacer aquí, pero quería hacerlo más real y dije, me voy. Entonces, es tan real, ¿no? Que uno crezca, sea una adulta, yo ya estoy casi en mis 40 y decir, tengo una niña herida todavía y necesito sanarla porque si no, simplemente no voy a echar para adelante. Claro. Y desde ese episodio, pues, han habido muchísimos cambios positivos en mi vida y súper. Claro, y ¿sabes qué? Te voy a dejar una pregunta para que te la hagas. Espero que no te haga un poco de cortocircuito. No sé si conozcas un poco de constelaciones familiares. ¿Conoces de constelaciones familiares? Ok, es una terapia muy buena en la que yo he participado y aunque no es mi tema principal y no es como que sea la experta en ese tema como tal, he trabajado muchísimo el tema de mamá, ¿no? Y es cuando vas a terminar de sanar esa niña herida, cuando termines de comprender lo que tu mamá hizo, por más extraño, bizarro y a veces hasta un poco cruel que pueda parecer, realmente era lo indicado para tu alma. Y darte cuenta que aunque simbólicamente tú hiciste este ejercicio de perdón, realmente no había nada que perdonarle, porque a final de cuentas, justamente todo eso que viviste te hicieron ser la mujer que hoy eres, y fue parte de ese pacto que teníamos desde antes de venir aquí para ayudarte a cumplir con tu misión, ¿no? Y cómo a final de cuentas el haber vivido estas cosas con tu mamá lograron hacer y que tú tuvieras esa mujer y esa versión femenina y esa mamá y esa manera en la que te muestras ante el mundo desde tu ser mujer, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú revisas la carta de las personas, obviamente una de las partes más importantes, y justamente lo acabo de hablar en un video, es el tema de la luna, ¿no? La luna habla de cómo nosotros tenemos concebida a nuestra madre y cómo somos nosotros como madres y cómo justamente concebimos nosotros esta parte de la seguridad. Sin embargo, la realidad de las cosas es que no indica cómo fue nuestra mamá con nosotros, sino cómo nosotros percibimos a nuestra mamá, ¿ok? Entonces te puedo asegurar que tú con tus hermanos, aunque tuvieron a la misma madre, pueden dar versiones completamente distintas de ellas. Y no es que tu mamá haya sido una persona diferente, tu mamá siempre fue tu mamá y punto, con su misma esencia. Lo que pasa es que tú la viviste desde una energía distinta. Habría que ver dónde justamente tienes tu luna para llegar a esa parte y decir, Erika, es que resulta que tú tienes una luna ubicada vamos a pensar, en Capricornio, ¿no? Que son como a veces las figuras más complejas que percibimos como mamás, a veces las sentimos como las más distantes, las más duras, las más enérgicas.
son de las mamás que los hijos perciben a las mamás más distantes del zodiaco como tal. Y entonces vamos a pensar que un hermano o una hermana tuya tiene una luna en Libra, ¿no? Y entonces él vivió o ella vivió una mamá apapachadora, armoniosa, y entonces dices, ¿qué? O sea, ¿qué mamá viviste tú? ¿No? Pues resulta que la mamá era la misma, pero la energía tuya era diferente porque justamente esa energía te iba a ayudar a enfocarte más en tu misión del aquí y el ahora, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros, y esta parte de sanar el niño herido justamente tiene que ver con soltar el pasado y convivir el aquí y el ahora, y para eso nos puede servir justamente Marte en Aries, porque Marte es el planeta que vive el aquí y el ahora. Entonces, aunque lo tenemos ahí con Quirón en nuestra herida, restregándonos, donde nos lastimamos, donde nos cortamos, donde tenemos esta quemadura de 3er grado y decimos, oh diablos, ¿no? Me está doliendo. La realidad de las cosas es que nos damos cuenta que esa herida viene del pasado, que no es del hoy. Y es justamente ese soltar el pasado. Y es justamente enfocarte a vivir el hoy. Y es la mejor manera en que podemos aprovechar esa energía de Marte, ¿no? En Aries, y darnos cuenta que sí, ok, la pasamos mal, lo vivimos mal, tuvimos una situación súper compleja, una mamá que nosotros vivimos de cierta manera X, Y o Z, pero precisamente el entender que eso fue, ¿no? Y no es. Y entonces, ¿qué es Erika hoy como mujer? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive esta energía el día de hoy? Y cómo puede justamente sanar eso que ya no es. Y que obviamente sí han dado el resultado de la que eres hoy. Y en lugar de vivirlo a través de un perdoné a mi mamá, es un gracias, mamá, ¿no? Porque justamente como yo viví esa energía tuya de ser mamá, me tienen aquí en donde estoy hoy con todas estas cosas positivas, con toda esta vida, con estos aspectos que amo, con vivir mi pasión, con ser una mujer que se expresa de esta manera o de esta otra. Y entonces es cuando por fin puedes terminarlo de integrar en ti, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Alguna pregunta? A ver, a partir de lo que comentas, ¿cómo conceptualizas el perdón, Vicky? Ay, perdón, déjenme ver los comentarios porque Vicky pone, a partir de lo que comentas, ¿cómo conceptualizas el perdón? ¿Es necesario o solo es comprender a los demás? Vicky, justamente es esta parte de comprender que fue perfecto, ¿no? Y soltarlo así y darte cuenta que a la vez fue perfecto y es perfecto lo que también estamos viviendo el día de hoy. Entonces, espero si resolví tu duda. ¿Sí? Ok, muy bien. Dice Carmen, a mí me interesa esa área con mi papá, me urge, me doy cuenta que con mi mamá también al escucharte ahorita. Sí, fíjate, a mí me pasó un proceso muy, muy simpático. Yo siempre, digo, no sé si mi mamá esté conectada, espero que luego no me eche un jitomatazo, pero yo siempre pensé que yo tenía muchos problemas con mi mamá, ¿no? O sea, yo viví una vida pensando que mi mamá había sido en parte la causal de muchos de los problemas que yo tenía. Y que con mi papá, pues yo estaba súper bien, ¿no? Entonces yo con mi papá yo no tenía ningún problema y con mi mamá tenía todos los problemas habidos y por haber. Y a la hora que me meto justamente a trabajar en todo esto, y pues resulta que me doy cuenta que pues tenía menos problemas de los que había pensado con mi mamá y resulta que tenía más problemas de los que había pensado con mi papá. Pero obviamente es un proceso y sobre todo, por ejemplo, a las personas que tenemos un Capricornio o un Saturno en nuestra carta muy fuerte, ¿no?
la figura del padre es una figura súper importante, para bien o para mal. Entonces, es una chamba que hay que hacer. Y obviamente sé que se escucha muy romántico y muy lindo el sí, entender que todo es perfecto y ya lo es y sé, se escucha muy fácil, pero luego uno dice, bueno, ¿y en qué farmacia voy y lo compro, no? Obviamente lleva un proceso, no es tan sencillo como se escucha, o bueno, pudiera ser tan sencillo como se escucha si no fuéramos tan cabezones o tan cabezonas. Yo la verdad soy muy cabezona, entonces para mí nunca es sencillo. Pero es parte de lo que he tenido que hacer para justamente darme cuenta y llegar a lo que soy hoy y poder vivir desde esa gratitud, ¿no? De darme cuenta que a final de cuentas es un papá fue perfecto y es perfecto, ¿no? Y mamá fue perfecto y es perfecto. Y darme cuenta que a final de cuentas lo que estamos viviendo, o sea, lo que yo vivo es perfecto, tal vez, y no tal vez es, ¿no? Y entonces, porque es justamente la base de lo que me va a llevar a lo que voy a hacer, más acercado todavía a esta meta que tenemos en la vida. Pero sí, puede ser muy útil analizar en la carta justamente los aspectos que tenemos en cuestión a papá y mamá para poderlos trabajar y justamente hacer mucho más conscientes esas partes que tenemos ahí que venimos arrastrando. A ver, me pone Vero, yo quiero trabajar mi abuelita materna. Sí, es parte de la figura femenina. Los abuelos también se pueden ver en la carta, ¿no? Y es muy fácil poderte dar ese norte de dónde es lo que tienes que trabajar. Hay gente con la mano levantada, ay, perdón, es que me emociono y luego no me doy cuenta. A ver, déjame ver. Pueden, Lourdes, a ver, ya te puse el audio. Ay, Dios, según yo te quité, no, a ver, si destapa tu propio micro, porfa, porque soy media mala con esto de la tecnología. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero que nada, ay, es que estoy en fachas, a ver, ya. Tú eres Hola hermosa siempre. Hola a todos. Ahí está, ya te veo. Primero que nada, pues felicitarte por este programa tan bonito y por las cosas que estás haciendo. La verdad, yo creo que estás haciendo una labor muy bonita y creo que estás ayudando a muchas personas. En general, bueno, a mí me ayudaste mucho con este programa, me encantó. Y gracias a todos los que están aquí presentes por compartir sus experiencias, por abrirse. Muchas gracias, Erika. En lo personal, pues me identifiqué bastante contigo y el caso que pusiste, bueno, la respuesta que te dio aquí Marisol, pues me llegó. Varias de las cosas que expusiste, Marisol, me llegaron, ¿no? Entonces, gracias a todos los que escribieron y todo por compartir. Mi pregunta, Marisol, para ti es, hablaste un poco de que cáncer y algunos signos se les viene más difícil y hasta algunos pusieron más, no, por favor. Digo, ya con todo lo que tenemos ahorita en general. Y mi pregunta era, bueno, en esta dificultad que se va a venir en sí en general para todos, pero en sí para estos signos que mencionaste me incluyo porque yo soy cáncer. Okay. Además recién eclipsada, hubo eclipse cáncer Capricornio, ¿ok? Ok, entonces yo quería saber si también los elementos de la carta astral influyen en que se te dificulte, o sea, de que se venga todavía más, de que haya más complejidad, o de que esta carta astral ayude a que sea un poquito menos complejo. Te pongo mi ejemplo, sí. De lo que mucho me hicieron una carta astral, la tengo guardada por ahí, pero ahorita no la tengo en la mano, obviamente. Lo que es que en mi carta astral
tengo el sol, haz de cuenta acá, y la luna acá, o viceversa. En oposición, ajá. Y en una creo ascendente Capricornio y creo que Virgo, en descendente o viceversa. Ok. ¿No? Y nací a las 10 de la mañana. Eso sí me acuerdo. Entonces, es o así de chin, se me va a poner todavía más complicado, o chin, eso se me puede haber factores que digas, bueno, puede ayudarte. Mira, creo que la manera más fácil de resolverte es cómo has hecho tu chamba, ¿no? Sí se viene complejo si tienes el sol en Cáncer y posiblemente ascendente en Capricornio, porque significa que estás metidaza en el huracán, ni siquiera en el ojo del huracán, estás metida en la parte sabrosa, en medio del terremoto, está Plutón demoliendo todo lo que había, y pues bueno, sí estás en medio del caos. Pero por otro lado es cómo lo has vivido, 1, qué has hecho con eso, 2, y 3, darte cuenta, a final de cuentas la naturaleza nos indica cómo son los cambios, ¿no? La astrología es una ciencia basada mucho en la observación y la observación precisamente de la naturaleza. Y entonces, para que haya orden, antes del orden tiene que haber un caos. Y cuando hay orden, sigue el caos. Entonces, entiende el caos. Entonces, si estás ahorita en medio del caos, pues la buena nueva es que viene el orden. O sea, esa es la buena nueva que te puedo dar. Viene el orden, porque estás en el caos, y viene de una manera más evolucionada. Ya para ver en lo particular, sí tendríamos que sacar tu carta y ver exactamente en dónde tienes cada casa, ver dónde están los signos, cómo están los planetas y cómo están reaccionando justamente con todas estas cuadraturas, oposiciones, eclipse, o sea, toda esta revolución que estamos viviendo, para que a final de cuentas pueda decirte, ¿sabes qué, Lourdes? Dale por aquí. O ¿sabes qué, Lourdes? Dale más, piensa más bien tal vez esta opción, pero sí tendríamos ya que verlo un poco más en consulta. Y ojo, entender que la astrología no es magia. Me da mucha risa porque tengo un grupo de amigos, que algunos andan por aquí, que luego se burlan un poco de la astrología y como que piensan que es magia o herbolaria o 1000 cosas que nada que ver, y entonces ya les pongo hashtag no soy herbera, hashtag no soy bruja, hashtag no. Pero en este punto en particular sí te puede ayudar para ver el por dónde y el cómo está esa energía, para que lo vivas de una manera mucho más amigable y justamente puedas hacer consciente y aprovechar. Tengo un profesor que me encanta, que dice que lo más hermoso de una carta es el factor X, y el factor X es la persona, ¿no? Y es este libre albedrío y cómo a final de cuentas toma las cosas. Yo te puedo decir que yo en las consultas que he hecho he visto cartas, bueno, que parecen la oda a la facilidad, ¿no? Donde casi no tiene cuadraturas, donde tiene muchísimos trígonos, sextiles, ascendentes pues muy agradables, y tú ves una carta que dices, no, bueno, qué fácil ha tenido esta persona, y te enfrentas con una persona que no está nada evolucionada, porque justamente es esta parte donde llegó a Cancún y no había ni una ola, y entonces resulta que la primera ola que llega se anda ahogando. Entonces, a veces las mejores cartas pueden parecer justo las que vienen más cargadas de aspectos que en teoría pudieras llamarles no positivos, pero que la realidad es que te hacen sacar lo mejor de la persona, porque entra ese factor X, ¿no? Sí. Bueno, mientras la más fuerte, no, casi no te escuchas.
mientras la persona tenga el aprendizaje para evolucionar, si no va a seguir llegando y a veces no. Bueno, pero ya no quiero meterme en tu tema. Lo que entiendo, no, dale. Lo que punta es que, a ver si te entendí, lo que entiendo es que sí la carta, el saber cómo está tu carta, digo, para esos que van a tener pesados, puede decir todavía, o sea, dependen más de uno, ¿no? Pero sí te ayudaría como el saber, o sea, la carta es una cosa, sí te puede ayudar el saber, pero también la mayor parte está en ti, el cómo utilizas esa información y el cómo tú puedes generar el cambio. Exactamente. El empoderarte, precisamente, y el darte cuenta que a final de cuentas, así vamos a pensar un escenario muy apocalíptico de una persona, ¿no? Vamos a pensar que tuviera de signo solar Capricornio, ascendente en Cáncer, con luna en Aries y el medio cielo en Libra. O sea, así como tiene todo lo complejo de tener que pasar este 2020, ¿no? Te aseguro que esa persona tiene una cantidad de herramientas impresionantes para pasarlas. Te aseguro que el 2021 va a salir en una versión tan siquiera pensada para esa misma persona. Te va a decir, gracias 2020, fuiste perfecto. O sea, fue complicadísimo, pero me ayudaste muchísimo justamente a sanar, a evolucionar, a darme cuenta que mi verdadero poder radica en mí, que no existe seguridad en el afuera, sino nada más en mí, porque a final de cuentas nosotros somos muy dados a depositar nuestra seguridad en el afuera, ¿no? Y cuando uno es niño está bien, porque pues obviamente dependes de tus papás y eres un niñito, pero ya cuando crecimos, pues resulta que no. Y entonces ahí andamos depositando nuestras seguridades en una chamba, en una pareja, en que nuestros hijos estén bien, en que si nos llevamos bien con la gente del trabajo, sin darnos cuenta que pues el día de mañana puede ser que nos quedemos sin pareja o que no tengamos el trabajo que pensábamos, o que resulta que las amistades con las que nosotros contamos no reaccionaron como nosotros buscábamos, o poniendo en el caso más drástico, ¿no? La muerte de un hijo. Y pues resulta que todo esto, a final de cuentas, es justamente el llamado para depender de ti al adentro, ¿no? Y de que justamente todas estas situaciones tan complejas de la afuera tienen esa vocación y ese llamado en tu vida. Sí. Pues muchas gracias, Marisol. Agradezco tu respuesta y ahí tienes en los comentarios más preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. A ver, amada Almendra, en tu carta astral, ¿qué casa representa a tu madre y a tu padre? Normalmente la casa 4 representa a la madre y la casa 10 al padre. Sin embargo, no se pueden ver como elementos aislados. Hay cuestiones desde qué signo tienes en tu casa, dónde está tu luna, qué ascendente tienes. Hay muchas combinaciones que hacen que no sea como una regla así súper rígida, pero lo normal es, carta 4 habla de la madre o de lo que nosotros tenemos concebido como, tal vez a lo mejor no nuestra madre, puede ser nuestra abuela, o quien nos crió y ejerció como esta parte de la nutrición, ¿no? Y la casa 10, la del padre, ¿no? Pero obviamente, como te comento, hay variables, ¿no? Si, por ejemplo, tu ascendente está en casa 12, también marca cuestiones con el padre. O sea, hay un mix por ahí bastante simpático que hacen que no haya una sola respuesta, pero si tuviera que dar una de cajón, sería esta.
A ver, Carmen, yo quiero mi carta astral, también soy Cáncer, recién cumplida, muchas felicidades, feliz cumpleaños. ¿Qué necesitamos para la carta? ¿Qué información? Okay, se necesita saber tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y tu hora de nacimiento, de la manera más precisa posible. Entonces, ustedes mismos pueden revisar su carta, es difícil a veces comprenderla, te puedes meter a astro.com, puedes ingresar ahí tus datos y la puedes ver. Ya si quieres algo más profundo, podemos, si quieres, agendar una cita para que te platique ya en lo particular de tu carta, de los tránsitos, cómo viene la revolución solar y pues otro tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que tenga por ahí la mano levantada que no esté viendo? Porque les digo que luego soy medio mala con esto. ¿Eso es todo? Ok. Muy bien. Entonces, última llamada. Si nadie más tiene algo que comentar, vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradezco infinitamente su tiempo. La verdad, para mí el estar aquí con ustedes el día de hoy y el haber tenido esta respuesta es un apapacho para el alma. Y pues me despido de verdad enviándoles un abrazo de corazón a corazón. Muchísimas gracias por todo. Tienen mis datos, me pueden seguir en YouTube, en Instagram. Estoy como Mar Sin Filtros con AA. Les mando un besote y espero que tengan una linda noche y muchas gracias por estar. Hasta luego. Bye, bye. Ay.